En la clase de hoy vamos a continuar viendo el tema 3, que está dedicado a los shaders y a la forma de introducir los datos que van a ser utilizados en estos shaders. Habíamos visto ya cómo era el proceso de compilación y de carga de los shaders para la hora de utilizarlos, de integrarlos dentro del pipeline de renderizado, dentro de las etapas del pipeline. Habíamos visto también cuál era la estructura básica que tiene un shader, que básicamente lo que tiene son declaraciones de variables de entrada, declaraciones de variables de salida, declaraciones de variables uniformes, que son variables que van a tener el mismo valor en muchas ejecuciones en paralelo de esos shaders. Y bueno, la función main, que es el programa principal, el responsable de desarrollar la funcionalidad del shader, y también en principio se pueden añadir funciones auxiliares que se declararían también en esos programas, en esos shaders. Bueno, estamos con ya con el contenido de los shaders y del lenguaje que se utiliza para programar los shaders, que es el lenguaje GLSL, y estábamos viendo los tipos de datos que se utilizan en GLSL. Bien, esto es un repaso de lo que vimos en el último día de clase, y enseguida empezaremos con aspectos nuevos. Los tipos de datos de GLSL, bueno, empezaríamos con los tipos de datos básicos, serían los tipos de datos, digamos, tradicionales de un lenguaje de programación. GLSL es un lenguaje muy parecido a C, está basado en el lenguaje de programación C. Como tipos de datos básicos tenemos el tipo de dato void, que es el tipo de dato que definimos para funciones que no devuelven nada. El tipo de dato bool, tipo de dato booleano, que admite los valores true y false. El tipo de dato int es un valor entero con signo de 32 bits. uint es un tipo de dato que es un valor entero también, en este caso sin signo, y de 32 bits. Los literales de tipo entero pues se marcan, se escriben en el formato habitual de C. Si queremos marcar que un determinado literal, una constante, es de tipo uint, es decir, es de tipo entero sin signo, unsigned int, se le indica mediante el sufijo u. Es decir, 255u sería un dato, una constante, un literal de tipo unsigned int, de tipo uint. Tenemos también los datos de tipo float, que es el formato estándar del IEcubo. Los literales de tipo float no se escriben con la F como se hace en C, sino que se escribe directamente en formato normal, no tiene ningún tipo de sufijo, por ejemplo 0.5, o se pueden escribir también en formato científico. Y tenemos también el tipo de dato doble, que es también el formato típico del IEcubo. Sería un valor en coma flotante de 64 bits. En el caso de los dobles, los literales, las constantes, utilizan el sufijo LF. De manera que, por ejemplo, 0.5 LF indica que esa constante, el valor de 0.5, tiene el tipo de dato doble. LF es por long float. Lo más interesante de cuanto a tipos de datos que incorpora el lenguaje de los shaders es la posibilidad de utilizar datos vectoriales y matriciales. Tenemos definidos como tipo de datos vec2, vec3 y vec4, que serían vectores de 2, 3 y 4 componentes de tipo float. Existen también los tipos de vec2, de vec3 y de vec4, que serían de nuevo vectores de 2, 3, 4 componentes de tipo doble, en este caso, la D es por el tipo doble, y vec2 y vec3 y vec4 serían, la I es por el tipo base, que serían enteros, serían vectores de 2, 3 y 4 componentes de tipo int. Con U también, vec2, vec3 y vec4 serían tipos de datos vectoriales de 2, 3 y 4 componentes con un tipo de dato básico unsigned int, uint, y vec2, vec3 y vec4 serían vectores de 2, 3 y 4 componentes de tipo booleano, de tipo bool. Para acceder a estos campos, pues se pueden utilizar, si tenemos una variable definida de ese tipo, podemos acceder a los 4 componentes los componentes del vector mediante los campos llamados
X, Y, Z y W, es decir, si tenemos una variable, o sea, por ejemplo, vector, pues vector.x sería la primera componente, vector.y la segunda, vector.z la tercera y vector.w la cuarta. Se pueden definir también esos componentes con otros nombres, que serían RGBA, es decir, que vector.r sería la primera componente, es exactamente igual que vector.x, vector.g sería la segunda, vector.b sería la tercera y vector.a sería la cuarta. La razón por la que se pueden utilizar SIZW o bien RGBA o bien también STPQ es dependiendo del significado que queramos darle a los vectores. Normalmente cuando en un vector representamos datos de tipo espacial, pues utilizaremos, para acceder a sus componentes, utilizaremos como nombres de campos X, Y, Z y W. Si estamos representando un color, utilizaremos habitualmente pues RGBA como nombres de los campos para representar esas componentes del color, y STP y Q se suelen utilizar a la hora de representar las componentes de texturas. También, además, el lenguaje permite acceder, por ejemplo, en un vector de 4 componentes, podríamos acceder a la componente XY, es decir, podríamos tener algo como vector.xy, que nos daría un vector de 2 componentes donde se almacenarían la X y la Y. Tenemos también tipos de datos matriciales. Las matrices pueden ser de 2 a 4 filas y columnas, con lo cual existen los tipos mat2, mat3 y mat4 que definen matrices cuadradas de 2×2, 3×3 y 4×4, pero también existen matrices rectangulares, es decir, existen los tipos de datos mat2x2, mat2x3, mat2x4, mat3x2, mat3x3, mat3x4 y mat4x2, 4x3, 4x4. Entonces, todos estos tipos de datos serían matrices de tipo float. Existen también, se pueden definir también matrices de tipo doble. En este caso serían de mat2, de mat3, de mat4 para las matrices cuadradas, y de más 2×2, de 2×3, 2×4, 3×2, 3×3, 3×4 y 4×2, 4×3, 4×4 para matrices de tipo rectangular. Para acceder a los campos de una matriz se pueden utilizar mediante corchetes los índices correspondientes. Sí hay que tener en cuenta, y es importante, y incidiremos en ello enseguida, que las matrices, el formato de almacenamiento es por columnas. Es decir, cuando en una matriz M accedemos al campo, por ejemplo, al corchete 0 corchete, estaríamos hablando de la primera columna de esa matriz. No de la primera fila, sino de la primera columna. Más tipos de datos podrían ser los arrays, es decir, podemos definir arrays sobre tipos de datos básicos. Esos tipos de datos básicos podrían ser también tipos de datos vectoriales o matriciales, es decir, podemos definir, por ejemplo, v4 points 10, estaríamos definiendo 10 vectores de 4 componentes, dándole el nombre points a ese array. También en las declaraciones se podrían dejar libre el tamaño del array. Más tipos de datos que se pueden utilizar en GLSL, por ejemplo, las estructuras. Podemos definir una estructura, por ejemplo, mediante la palabra clave struct, como veis, muy parecido al C, diríamos struct light, y dentro de una estructura, entre la llave abierta y la llave cerrada, pues introduciríamos los diferentes campos de la estructura. Si tenemos definida una variable de tipo struct light, por ejemplo, o de tipo light bar, podríamos acceder al campo intensity mediante un punto, es decir, variable punto intensity o variable punto position nos permitirían acceder a esos campos de esa estructura. Los shaders pues, permiten utilizar también tipos de datos opacos. Los tipos de datos opacos son tipos de datos que almacenan objetos que no pueden ser modificados. Es decir, un tipo de dato opaco se puede utilizar como argumento para llamar a funciones. De hecho, típicamente las texturas se utilizan como tipos de datos opacos de tipo sampler, y esas texturas pues, se pueden utilizar como argumentos de funciones predefinidas de acceso a propiedades de las texturas. También se pueden almacenar como tipos opacos las imágenes.
No solo las texturas que tienen el concepto de interpolaciones de los puntos internos, sino directamente imágenes se pueden almacenar como tipos de datos imagen, que podrían ser de una dimensión o de dos dimensiones. Bien, de hecho ahí nos quedamos en la última clase. Esto ya no nos dio tiempo a verlo. ¿Cómo podemos construir los valores de una variable de alguno de estos tipos especiales, vectoriales o matriciales? Pues, por ejemplo, para asignar el valor de un vector se pueden expresar los valores de los componentes entre llaves. Por ejemplo, si definimos el vector v de tipo v4, es decir, sería un vector de 4 componentes de tipo float, pues podríamos igualarlo a la lista entre llaves de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Es decir, de esta forma construiríamos el vector v con la componente x valiendo 0,1, con la componente y valiendo 0,2, la componente z valiendo 0,3 y la componente w valiendo 0,4. Podemos utilizar también constructores, es decir, podemos hacer que en lugar de colocarlo entre llaves, podemos utilizar el constructor vec4 que permite construir un tipo de dato vec4. Podemos usar, por ejemplo, vec4, el constructor utiliza pues, los 4 componentes. Hay otra versión del constructor que utiliza un único valor que lo que hace es replicarlo en las 4 componentes. Es decir, si llamamos a vec4 con el valor 1.0, lo que estaríamos haciendo es lo mismo que llamar a vec4 con 1.0, 1.0, 1.0, 1.0. Es decir, estamos dando el valor 1.0 a todas las componentes. Hay incluso versiones del constructor que permiten utilizar también vectores de otro tamaño. Es decir, podríamos hacer algo como hacer un vec3 de v pasándole como argumento un vec4, pues lo que hace es quedarse con las 3 primeras componentes. O hacer algo como un vec4 es w04 siendo w un vec3, pues también sería válido. Tomaría las 3 primeras componentes de w y añadiría 0.4 como cuarta componente. Como vemos, bueno, los constructores tienen son bastante variados, pero su comportamiento es bastante intuitivo. En cuanto a las matrices, como ya he dicho, las matrices se describen en modo columna. De manera que podríamos definir el contenido de una matriz introduciendo la lista de columnas y a su vez esas columnas serían vectores. Por ejemplo, una matriz, una variable de tipo map2 sería una matriz 2×2, estaría formado por 2 columnas y cada una de esas columnas sería un vec2. Por tanto, podríamos inicializar la matriz M como el vector 0, 1, 0, 2, esta sería la primera columna, seguido del vector 0, 3, 0, 4, que sería la segunda columna. También podemos construir matrices, asignarles sus valores iniciales por medio de constructores, es decir, no por medio de listas, que es como lo estaríamos utilizando aquí, sino por medio de constructores. En este caso, el constructor que utiliza un único componente, por ejemplo este map3 de 1.0, lo que define es una matriz diagonal donde el valor que le estamos pasando es el valor que van a tomar todos los elementos de la diagonal, dejando a cero el resto. Por ejemplo, de esta forma tan sencilla podríamos definir una matriz identidad, ¿no? Una matriz 3×3 identidad, que tendría todos sus elementos a cero, salvo la diagonal que tendría sus elementos a 1. Podemos construir también matrices basándonos en vectores que indicarían las columnas. ¿De acuerdo? Podríamos hacer un constructor map3, por ejemplo, pasándole los valores de la primera columna, la segunda columna y la tercera columna como valores a su vez descritos como tipo de dato vec3. Se puede incluso expresar el contenido, o sea, pasarle al constructor todo el contenido de la matriz pensando que lo estamos pasando en modo columna. Es decir, podríamos algo como map2 como constructor, llamándolo con 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, utilizaría 0,1 y 0,2 como primera columna y 0,3, 0,4 como segunda columna. Bien, esos serían los tipos básicos de...
o sea, los tipos de datos que utiliza GLSL, el lenguaje de los shaders. Y sobre esos tipos de datos pues tenemos también, por supuesto, los operadores. Podemos operar con ese tipo de datos. Los operadores sobre los tipos de datos básicos pues tienen el significado habitual, es decir, los operadores serían la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. El módulo solo está definido sobre los tipos de datos int y uint, es decir, los enteros con signo y sin signo. No se puede utilizar el módulo sobre tipos de datos en coma flotante. Pero quizás lo más llamativo, lo más interesante del tema de los operadores es que se pueden utilizar operadores con los tipos de datos vectoriales y matriciales y combinándolo también con los tipos de datos básicos. Se pueden utilizar los operadores aplicándolos a un escalar y un vector. Es decir, podríamos utilizar algo como 2 multiplicado por vec3 tal. Esto, el 2 es un escalar, en este caso sería un entero, y vec3 sería un vector de 3 componentes. El resultado de esto sería un vec3 donde las componentes del vector serían 2 por 1.0 sería la primera componente, 2 por 2.0 sería la segunda componente, 2 por 3.0 sería la tercera componente. Es decir, se aplica el operador al escalar con cada una de las componentes. Esto, que con el producto tiene el significado normal, se puede hacer también con la suma y la resta y la multiplicación. Es decir, podemos poner algo como 2 más vec3 y lo que estaríamos haciendo es sumar el 2 a cada uno de los componentes del vector. O podemos hacer 2 menos vec3 y el resultado sería un vector donde en cada componente sería 2 menos 1.0, 2 menos 2.0, 2 menos 3.0. Podemos aplicar también los operadores a un escalar y una matriz. El resultado va a ser la matriz y el operador se va a aplicar de manera independiente a cada componente. Por ejemplo, podemos hacer algo como esto. Más 3 de 1.0 tendríamos una matriz de identidad y ahora podríamos hacer dividido por 2. Dividido por 2 sería cada uno de los elementos de la matriz se dividiría por 2 de manera independiente. Podemos también aplicar los operadores a 2 vectores que tengan el mismo tamaño. Y entonces la forma de aplicar el operador es de nuevo componente a componente. Esto es algo que es bastante intuitivo con la suma, por ejemplo. Podríamos hacer un vec3 más un vec3. Tendríamos el 1, 2, 3 con el 0, 1, 0, 2, 0, 3. Bueno, pues la suma daría lugar a un vector cuyo resultado sería 1.1, 2.2, 3.3. Pues estaríamos sumando en la primera componente sería el resultado de sumar la primera componente del primer argumento con la primera componente del segundo. La segunda componente es pues, el segundo componente de aquí más la segunda de aquí. Y la tercera, pues esta más esta. Bien, lo llamativo o lo que es menos intuitivo es que esto no se aplica solamente a la suma o a la resta, que estamos acostumbrados a verlo, pero también podría hacerse, por ejemplo, con la multiplicación. Es decir, uno puede multiplicar un vec3 por otro vec3 y lo que estaríamos haciendo es multiplicar componente a componente esos vectores. Es decir, el resultado sería un vec3. Si utilizáramos una multiplicación sería un vec3 donde haríamos, la primera componente sería 1.0 por 0.1, la segunda componente sería 2.0 por 0.2 y la tercera componente sería 3.0 por 0.3. Bien, los operadores se pueden aplicar también entre matrices, es decir, entre 2 matrices. Podríamos sumar, restar y dividir matrices componente a componente. Es decir, si tenemos 2 matrices, la suma de 2 matrices consiste en sumar elemento a elemento, componente a componente, hacer esa suma. Con la resta igual, con la división igual. Sin embargo, como estamos tan acostumbrados al producto matricial, donde el resultado de multiplicar 2 matrices, pues el primer elemento sería la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la siguiente matriz, o el producto escalar entre vectores, pues en este caso el producto entre matrices se entiende como el producto matemático entre matrices. Es decir, mientras que la suma, la resta y la división se aplican componente a componente, el producto se aplica con el significado de la multiplicación de matrices que vemos en álgebra, que hemos visto habitualmente en álgebra. ¿De acuerdo? De la misma forma, se puede multiplicar un vector por una matriz. Es decir, el operador producto
cuando se aplica un vector con una matriz, se le aplica en el mismo sentido que estamos acostumbrados a verlo en álgebra, en matemáticas, ¿de acuerdo? Mientras que la suma, resta y división, en principio, se aplican por componente a componente y exigen que los tipos de datos sean idénticos. Sin embargo, el producto sí hay que tener en cuenta que el significado que tiene la aplicación del producto tiene en cuenta ese significado habitual del producto entre vectores y matrices en matemáticas. Bien, si quisiéramos hacer, por ejemplo, el producto escalar entre dos vectores, hemos dicho que si tenemos un vec3 por otro vec3, lo que se genera es un nuevo vec3 donde los componentes se calculan multiplicando componente a componente los argumentos del producto. Bueno, y si queremos hacer el producto escalar, es decir, el que multiplica componente a componente y después suma todo el resultado, bueno, pues para eso hay una función predefinida que es dot. La función dot es el producto escalar de dos vectores. Se puede aplicar la función para vectores de tipo vec2, vec3, vec4, también para vectores de tipo doble. El producto vectorial se puede calcular por medio de la función cross. El producto vectorial tiene definición para vectores de 3 componentes y la función cross nos permite calcular el producto vectorial entre vectores de 3 componentes. Bien, como hemos visto, con estos tipos de datos y con estas definiciones de variables de entrada, de variables uniformes, de variables de salida, podemos programar ya en los shaders, esa función main o las funciones auxiliares que queramos definir, podríamos darle ese contenido a los shaders. Básicamente los shaders en su método main lo que calculan, el código que se incluye allí es código que lo que hace es calcular los valores de las variables de salida, ya sean salidas predefinidas de los shaders o bien salidas que hayamos definido explícitamente en el shader por medio del modificador out. Además de los operadores y de definir nuevas variables o variables auxiliares y de tener la opción de hacer el cálculo mediante operadores, existen un gran número de funciones predefinidas en GLSL que podemos utilizar. Hay que tener en cuenta que en los shaders uno no puede incluir nada, es decir, esto que hacemos en C de incluir una librería externa, esto no es posible en un shader porque de lo que estamos hablando es de hacer el programa que va a correr en un núcleo en una tarjeta gráfica. En esa tarjeta gráfica lo que contiene ya es, a ser posible cableado, que sería mucho más rápido, pues una serie de operaciones, una serie de funciones que ya están incorporadas a la tarjeta gráfica, pero no se puede importar un conjunto de funciones externas como solemos hacer, por ejemplo, en cualquier programa en C. Bien, ¿cuáles son entonces las funciones que sí están predefinidas? Funciones que ya podemos utilizar dentro de nuestros shaders porque están predefinidas en el lenguaje GLSL y, por tanto, se asume que deben estar ya sea cableadas, ya sea mediante software, pero deben estar desarrolladas dentro de las tarjetas gráficas. Bien, las funciones predefinidas son bastante. Os animo a leeros el manual de GLSL para ver la descripción de cada una de ellas, aunque muchas de ellas son bastante intuitivas, algunas veréis que no lo son tanto. Bien, el primer bloque de funciones predefinidas que vamos a considerar pues serían las funciones trigonométricas. Tenemos la función radians, que me permite pasar de grados a radianes. Sería una medida de ángulos. Si tenemos una variable que describe un ángulo en grados, pues mediante la función predefinida radians calcularíamos el mismo valor en radianes. Al contrario, la función degrees lo que hace es que le pasaríamos un valor en radianes y nos lo transforma en grados, ¿de acuerdo? Tenemos la función seno, coseno y tangente, las funciones trigonométricas habituales, donde los argumentos tienen que estar en radianes.
arco seno, arco coseno y arco tangente, es decir, las inversas de las funciones seno, coseno y tangente. También las hiperbólicas, es decir, el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica y el arco seno hiperbólico, arco coseno hiperbólico y la arco tangente hiperbólica. Estas serían funciones trigonométricas que están predefinidas, que las podemos utilizar a nuestro gusto dentro de los shaders cuando vayamos a programarlo. Hay también funciones exponenciales, por ejemplo la función potencia, POW, que me permite elevar un número a otro número, la función exp, la función exponencial, esto sería e elevado al número que digamos, el logaritmo neperiano, x2 es 2 elevado a la cantidad que queramos, la potencia de 2, el logaritmo en base 2, la raíz cuadrada, SQRT sería el cálculo de la raíz cuadrada de un valor, y inverse SQRT sería 1 partido por la raíz cuadrada. Podríamos calcular la raíz cuadrada y hacer nosotros la división, sin embargo ya hay una función predefinida que hace este cálculo de manera más rápida. Más funciones. Bueno, tenemos funciones de redondeo o de truncado. Por ejemplo, la función del valor absoluto, que esta sería la función que le quita el signo a un valor que sí tenga signo, que pueda ser positivo o negativo. La función sign, que lo que hace es calcula el signo de un valor, es decir, el resultado va a ser, si el valor era 0, el resultado es 0, si es positivo el valor es 1 y si es negativo el resultado de la función será menos 1. Después tenemos funciones de redondeo, floor, trunc, round, round even, sail, son funciones que hacen diferentes tipos de redondeos y simplemente irse al entero más cercano o al valor entero menor o al valor entero par más cercano, etc. También hay otras funciones como el mínimo y el máximo. Funciones como clamp, es una función que recorta un valor. En clamp le pasamos un valor mínimo y un máximo y si el tercer valor que le pasamos es inferior al mínimo o superior al máximo, pues lo acotaría a esos valores. Mix hace lo contrario, es decir, le daríamos un rango, un mínimo y un máximo y un porcentaje, de manera que mezclamos los valores mínimo y máximo en base a un valor, a un porcentaje, un tanto por uno, que le pasaríamos también como argumento. Step y smooth step son también funciones que tienen que ver con establecer rangos, límites inferior y superior a los valores que estemos manejando. La función isNaN o isInf se aplica a los tipos de datos en coma flotante, de manera que isNaN será true cuando el valor que estamos analizando no es un número, el NaN es por not a number, ¿de acuerdo? Y el inf se refiere a si estamos describiendo el infinito. El formato de coma flotante del IE cubo, tanto el de float como el doble, permite representar valores que tienen un error, que son valores no numéricos, o valores que tienen incluso el más infinito o menos infinito. Por ejemplo, el resultado de dividir por 0 pues sería un not a number, ¿de acuerdo? Después, a veces es necesario acceder a los bits que forman parte de la representación de un float o de un doble. Para eso existen funciones como float bits to int. Float bits to int lo que hace es pasar, o sea, convertir un float en un entero con los mismos bits, no con el mismo valor, sino con los mismos bits. De manera que podamos intentar acceder bit a bit a cada uno de los bits que forman el float. Y al contrario, es decir, podríamos codificar un float a nivel de bit mediante un entero y después convertirlo en float mediante inBits to float. Existen también funciones de empaquetado y desempaquetado de datos en coma flotante. Por ejemplo, si un float ocupa 32 bits, se puede empaquetar de manera que dos floats se empaqueten
introduciéndolo en 32 bits, de manera que se pierde precisión, pero se consigue almacenar los valores en formato más empaquetado. Bueno, existen funciones de empaquetamiento y de desempaquetamiento, tanto para float como para los valores de tipo doble. Tenemos funciones geométricas que se aplican a vectores, por ejemplo, length calcularía el módulo de un vector. Distance me permite calcular la distancia entre dos vectores. Si los vectores representan posiciones en el espacio, bueno, pues calcularíamos la diferencia entre los dos vectores y la longitud de esa diferencia nos daría la distancia. Bueno, pues podemos calcularlo utilizando una función que ya está predefinida, que sería la función distance. Como hemos visto, dot y cross, dot es el producto escalar, cross es el producto vectorial, esto se aplica a vectores. Normaliza vectores, es decir, divide las componentes del vector por la raíz cuadrada de su módulo, de manera que el módulo del vector normalizado sea siempre 1. Tenemos también funciones, por ejemplo, de reflect, que me calcula cómo se reflejaría un vector sobre un plano indicado mediante el vector perpendicular al plano. También la refract, que calcula cómo se refracta un vector que incida sobre un plano. Ese plano se describe también mediante el vector perpendicular al plano. Es decir, mediante esos dos vectores estaríamos indicando un vector y un plano. Y refract lo que tiene en cuenta es, mediante el índice de refracción, cómo se curva, digamos, cómo varía la trayectoria del vector incidente. Tenemos también funciones aplicadas a matrices. Habíamos visto que el producto matricial, cuando el operador asterisco, el operador producto, cuando se aplica a matrices, se entiende como el producto matemático. Si quisiéramos hacer un producto de matrices, pero componente a componente, existe la función matrix comp mult, que esto es multiplicación matricial componente a componente. Podemos calcular también el determinante de una matriz, la traspuesta, la inversa. Las funciones relacionales se refieren también a comparaciones entre vectores. Less than equal, greater than equal o not equal son funciones que se aplican a vectores, a dos vectores, y dan como resultado un vector de booleanos. Es decir, se compara componente a componente. Si tuviéramos, por ejemplo, dos vectores, less than compara la primera componente del primero y el segundo, y si es menor, el primero es menor que el segundo, pues pondría la primera componente a true, haría la comparación en la segunda componente, tercera componente, etc. Es decir, estas 6 funciones, less than equal, greater than equal y not equal, se aplicarían a vectores de tipo, a dos vectores de tipo numérico. Y después las funciones all, any y not se aplican a vectores de tipo booleano. All es true si todos los componentes de un vector booleano son true. Es decir, es hacer un AND sobre todas las componentes del vector booleano. Any es una función que es true si alguna de las componentes de un vector booleano es true. Es decir, es hacer un OR sobre todas las componentes de un vector booleano. Y not simplemente es la negación del vector booleano. Es decir, si tenemos un vector booleano de 3 componentes que sean true, false, true, pues not nos daría false, true, false. Es decir, haríamos la negación de cada componente. Tenemos también funciones de enteros aplicados a nivel de bits. Por ejemplo, bit count, esto sería un contador de bits a 1, es decir, nos daría como resultado cuántos bits 1 tiene la codificación del entero que estamos pasando. Por ejemplo, el find LSB es por el less significant bit, el bit menos significativo, pues nos diría en qué posición está el bit menos significativo que está 1 en un determinado entero. O el MSB, que sería el más significativo, el most significant bit. Podemos insertar un bit en una determinada posición o extraer un bit de una determinada posición, etc. Es decir, estas funciones se aplicarían a enteros y son funciones que me permiten trabajar a nivel de bit. Todo esto, ya digo, son funciones predefinidas que podríamos utilizar dentro de nuestros shaders. Tenemos funciones de acceso a texturas. Aquí veis que hay muchísimas funciones de acceso a textura. Las texturas son, como hemos visto, un tipo de dato que almacena una textura, una imagen en memoria,
y para acceder a la textura lo que se utilizan son las coordenadas de textura. Las coordenadas de textura, por ejemplo, si tenemos una textura de 2 dimensiones, la textura en 2D, pues necesitaríamos 2 coordenadas que tienen que estar entre 0 y 1 para acceder a una determinada posición de la textura. Bueno, pues la función texture 2D le pasaríamos esas componentes, o sea, cuál sería la variable que almacena la textura y cuáles serían las componentes, y nos daría como resultado el color almacenado en esa textura. Existen funciones para cada tipo de textura y existen también otro tipo de funciones que tienen que ver con aspectos algo más complejos de las texturas, y es que las texturas se pueden almacenar con diferente nivel de detalle, lo que se llaman los bitmaps, y esto aparece aquí, el sufijo LOD es por level of detail, el nivel de detalle. Estaríamos hablando de intentar acceder a un determinado nivel de bitmap dentro de una cierta textura. Hay otra función que, por ejemplo, es TexelFetch. TexelFetch trata la textura como un array de píxeles y permite leer en concreto el color o el dato almacenado en una coordenada concreta dentro de esa textura. Y hay versiones que añaden desplazamientos a las coordenadas, que son las que aparecen aquí con offset, etc. Bien. Tenemos también otro tipo de funciones que se refieren a contadores atómicos y también a barreras, que la veremos a continuación. Esto permite tener variables que contabilicen el número de ejecuciones de los shaders. La idea de un shader es que se ejecute en paralelo muchísimas veces, pues para cada vértice, para cada primitiva, para cada fragmento, etc. Y estos contadores atómicos me permiten añadir contadores a estas ejecuciones. Hay funciones, igual que tenemos funciones de acceso a texturas, pues hay funciones de acceso a imágenes directamente, que no están almacenadas en formato textura. Tenemos, como decía, funciones también de barreras. Las barreras son formas de sincronización internas entre ejecuciones de shaders. Tenemos funciones específicas del shader de geometría. El funcionamiento del shader de geometría no lo vamos a ver en este curso, pues requiere que, tratando una determinada primitiva, pues se pueden generar nuevas primitivas. Entonces tenemos emitVertex y endPrimitive, son las funciones principales que se utilizan para generar nuevos vértices y nuevas primitivas dentro de la salida que tiene que generar el shader de geometría, que lo que hace, insisto, es transformar primitivas. Ese es el sentido del shader de geometría. Tenemos también una serie de funciones que solamente se pueden utilizar en el fragment shader. Son funciones exclusivas del fragment shader, que indican cómo se debe interpolar también respecto del fragmento, del píxel que sea. Y bueno, con eso terminaríamos el listado de todas las funciones disponibles. Como veis, son bastantes funciones. El objetivo en principio del lenguaje es que puesto que no se pueden importar nuevas funciones, no hay un include, no hay un import dentro de los shaders. Los shaders tienen que ser programas pequeños, y todo el funcionamiento del shader tiene que estar escrito en ese programa, no se puede importar nada. Pues lo que sí se han definido son un buen número de funciones, como digo, predefinidas, que ya tiene la tarjeta gráfica y se pueden utilizar como parte del código de los shaders. Bien, para seguir con la forma de describir el pipeline de renderizado,
como vimos en temas anteriores, el proceso de renderizado, y más en Vulkan, donde hay que especificarlo absolutamente todo, pues requiere de ir construyendo muchísimas estructuras, porque cada una de las opciones que se pueden utilizar en estos momentos en los procesos de renderizado, en el funcionamiento de una tarjeta gráfica, pues en el caso, por ejemplo, de OpenGL, pues hay un cierto comportamiento base que está preconfigurado y que uno solo debe programar aquello que se separe de ese comportamiento básico. Sin embargo, en Vulkan no, en Vulkan hay que especificarlo absolutamente todo. Bueno, dentro de todo ese proceso de especificación nos quedaban por ver un par de aspectos que teníamos pendientes. Hemos visto dentro de lo que es lo que sería un Vulkan Pipeline, de lo que sería la configuración del proceso de renderizado, las diferentes etapas de renderizado, en la descripción de todas esas etapas, daba lugar a un objeto que era un Vulkan Pipeline. Ese Vulkan Pipeline estaba formado, por un lado, por los shaders que quisiéramos integrar en el proceso de renderizado, pero también por una serie de estructuras que describen, por ejemplo, la forma en la que se va a hacer las interpolaciones, en la rasterización, etc. Vimos que había cómo se calculaba el viewport, es decir, había un montón de estructuras que se añadían y que debíamos configurar a la hora de describir de manera completa el pipeline, lo que sería el pipeline de renderizado, el conjunto de etapas que describen la forma en la que se hace el renderizado. Bien, nos quedaban dos aspectos que los habíamos dejado para el tema 3 porque tenían que ver, estaban muy relacionados con el contenido de los shaders. Esos dos aspectos serán, por un lado, cómo introducir los valores de los atributos de los vértices y, por otro lado, cómo introducir los valores de las variables uniformes que aparezcan en los shaders. Bien, el punto de entrada son dos puntos de entrada de información en todo lo que sería el proceso de renderizado. Por un lado, todo lo que es el proceso de renderizado parte de ejecutar, en primer lugar, el vertex shader sobre los atributos de cada vértice. Es decir, se ejecuta el vertex shader para cada uno de los vértices que forman la malla, que forman cada uno de los objetos que yo quiero dibujar. Pues para cada uno de esos vértices de cada malla se le aplica el vertex shader. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que en algún sitio tienen que estar almacenados los valores de esos atributos y de alguna forma hay que especificar cuáles son los atributos, dónde están almacenados, cómo se van a acceder a ellos, etc. Bueno, pues eso sería lo que vamos a ver en el siguiente apartado. Bien, el vertex shader hemos visto que pueden aparecer variables de entrada como en cualquiera de los shaders. Sin embargo, en el resto de los shaders, las entradas, las variables que uno define como in, es decir, variables de entrada, se sacan de las variables de salida, es decir, tienen que haberse definidos como out, como variable de salida, en shaders anteriores. Como el vertex shader es el primero de toda la cadena de shaders, las entradas del vertex shader no corresponden a la salida de nadie, sino que hay que aportarlas. En esas entradas corresponden a los atributos de los vértices. Para describir eso, para describir cuáles son los atributos de los vértices y describir cómo se va a leer todo eso en el proceso de pipeline, dentro del objeto Vulkan Pipeline, de este objeto que tenemos aquí, cuando definíamos un pipeline de tipo gráfico, un graphics pipeline, pues teníamos que definir una estructura que era enorme, que tenía muchísimos campos, que era la Graphics Pipeline Create Info, que era toda la información necesaria para definir el proceso de pipeline. Uno de los campos que había en este objeto Graphics Pipeline Create Info es precisamente la descripción de los atributos de entrada a los vértices. Eso es lo que se llama el Vertex Input State. Ese Vertex Input State, ese Vulkan Pipeline Vertex Input State, es el tipo de datos, la estructura que almacena esto,
pues se describen, pues ya digo, en una estructura de este tipo: Vulkan Pipeline, Vertex Input State y Create Info. Bien, ¿qué contiene esta estructura? Bueno, pues como casi todas las estructuras que hemos ido viendo en Vulkan, tiene un campo sType, que tiene un valor predefinido, un campo pnext, que es en principio un puntero genérico que dejaremos a nulo, que es para futuras versiones posibles, para darle la posibilidad de ampliar estos campos de esta estructura en un posible futuro, en futuras versiones. Tenemos también un campo flags, que también se deja a 0, que permitiría en su caso incorporar etiquetas, opciones a esta estructura. En principio no hay ninguna opción predefinida. Y lo interesante, lo importante de esta estructura, de la forma de describir los atributos de entrada, son estas dos cuestiones: los binding y los binding description y los attribute description. Sería entonces la definición de los enlaces y los atributos. ¿Qué es un binding description? Pues un binding description lo que permite, o sea, lo que incluye es la definición de un enlace hacia un buffer. Los valores de los atributos los vamos a almacenar internamente en la memoria de la tarjeta gráfica en unas estructuras que se conocen como buffers. Bien, nosotros podemos tener varios atributos y esos atributos podrían compartir el mismo buffer, es decir, todos los atributos podrían estar descritos dentro del mismo buffer, pero realmente podríamos tener varios atributos también descritos en varios buffers distintos. Es decir, que uno podría en un buffer tener el atributo 1 y 2 y en un segundo buffer tener el atributo 3 y el atributo 4. Los objetos binding description lo que permiten es definir cuáles son los buffers de los que se van a tomar los atributos. Es decir, da igual si son 3 o 4 atributos, la cuestión es de cuántos buffers se van a leer datos. Bueno, pues cada uno de esos buffers de los que se van a leer datos tenemos que definirlo como un binding. De hecho, a cada uno de esos buffers se le va a numerar. Es decir, tenemos el buffer 0 y el buffer 1, por ejemplo, si estamos utilizando dos buffers. Bueno, pues los binding description lo que hacen es definir esos, no la posición del buffer, que eso se define en otro punto que veremos enseguida, sino que ese buffer está allí, es decir, que es necesario enlazar el buffer 0 y enlazar el buffer 1 y enlazar el buffer 2, lo que hagan falta. ¿Cuál es el tamaño del buffer? Es decir, qué cantidad de datos se va a leer en cada lectura del buffer, ese es el campo stride. Y el input rate es cada cuánto el vertex shader va a tener que leer ese buffer. Lo normal es que haya que leer el buffer para cada vértice. Eso sería introducir en el input rate el valor vertex input rate vertex. Es decir, que cada vez que cambiamos de vértice, cada vez que ejecutamos el vertex shader sobre un vértice distinto, tenemos que leer el buffer descrito en este enlace, en este binding. Existe otra opción que es instance, que es vertex input rate instance, que esto es que se lee del buffer no para cada vértice, sino para cada instancia distinta de ejecución del vertex shader. Eso se usa bastante poco. Bien, lo normal, ya digo, sería leer el buffer para cada vértice. La descripción de los atributos se define en objetos de tipo vertex input attribute description. Aquí veis el contenido de estas estructuras. El campo location representa la posición del atributo dentro del vertex shader. Bueno, si no se le pone nada, el compilador del shader lo normal es que coloque los atributos de manera consecutiva, es decir, el primero que haya sido escrito lo colocará en la posición 0, el segundo en la posición 1, el tercero en la posición 2. Pero lo más recomendable es que directamente cuando definimos nosotros la variable le asignamos una localización. Eso se hace mediante el modificador layout, que es que en lugar de poner, por ejemplo, in-vectors o in-vec3 position, pues pondríamos layout, entre paréntesis, location igual 0, y después in
vec3 position. Es decir, estamos diciendo que la variable de entrada in position, que es de tipo vec3, pues estaría localizada en la posición 0. Eso sería en el shader mediante el modificador layout. Bueno, pues ese valor de localización, de posición del atributo, es el que se indicaría aquí. Binding se refiere a de qué buffer voy a leer este atributo. Hemos dicho que si tuviéramos, por ejemplo, 4 atributos, podríamos leer el atributo 1 y 2 del primer buffer y el 3 y el 4 del segundo buffer. Pues aquí hay que indicar, si estamos describiendo un atributo, tenemos que decir cuál es la posición de ese atributo dentro del shader, cuál es el buffer del que se va a tomar ese atributo, cuál es el formato en el que está almacenado ese atributo. Si el formato que yo quiero leer es un vec3, por ejemplo, entonces el formato que debo indicar aquí es un formato que me almacene 3 floats en forma de vector. Dentro de vk-format, el valor, esto es una enumeración, el valor que describe un vec3, es decir, un vector de 3 floats, sería esto que tenemos aquí. vk-format r32, g32, b32, underline sfloat. ¿Vale? Esto es una variable que utiliza 3 valores de 32 bits y cada uno de esos 32 bits es un valor en coma flotante con signo. Eso es lo que significa este formato. Bien, eso es lo que habría que indicarle en el campo format. El formato del atributo que estamos definiendo. Y offset se refiere al desplazamiento en el buffer. Es decir, si yo he dicho que voy a utilizar el atributo 1 y el atributo 2, lo voy a leer del buffer 1, eso significa que en el bloque que yo he leído del buffer, que he descrito aquí en el stride, es decir, cada vez que leas vas a leer, por ejemplo, 20 bytes. Bueno, pues 20 bytes es lo que voy a leer del buffer en cada momento, en cada pasada del vertex shader. Bueno, pues de esos 20 bytes, ¿dónde empieza el atributo que yo quiero leer? Pues porque si estoy leyendo dos atributos, pues posiblemente el primero empiece en la posición en el offset 0, pero el segundo empiece en el offset a lo mejor 8 o en el offset 10. ¿De acuerdo? Eso sería, con esto describiríamos cada uno de los atributos del vertex shader que estamos definiendo en el vertex shader. Y le estaríamos indicando al pipeline, al Vulkan pipeline, cuáles son esos atributos, qué formato tienen, de qué buffer, de qué número de buffer, porque todavía no hemos descrito los buffers, de qué número de buffer vamos a tomar ese atributo y, bueno, cuál es su formato y qué desplazamiento necesito respecto de eso. Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy y seguiremos en la próxima clase definiendo la forma de escribir pues, completamente y de almacenar los valores también de esos buffers y del segundo aspecto que nos queda, que es la parte de las variables uniformes.